intentar dirigir este coloquio, que ya les anticipo, se lo he pedido a los tres, va a ser eso, va a ser un coloquio. Yo quisiera que no fuera algo excesivamente formal, con intervenciones largas y estructuradas previamente, sino que haya un auténtico intercambio de ideas, que cada uno pues, se pronuncie en el momento que considera adecuado, con total libertad, porque lo que queremos es que sea ágil, que surjan ideas y que todos desde luego aprendamos, ¿no? Y desde luego de un proceso tan complejo como el que ha vivido Colombia, todos tenemos mucho que aprender y las personas que nos acompañan nos pueden ayudar enormemente a ello. El título genérico de este coloquio es del acuerdo de paz a la consolidación de la paz. Ustedes saben que a finales del año 2016 se firmó el acuerdo, se ratificó después por el Parlamento y a partir del año 17 pues, se ponen en marcha sus previsiones. Ese acuerdo después pues, pasó por complicaciones por todas conocidas, empezando por un referéndum con unos resultados contrarios al mismo, pero en cualquier caso el proceso de paz estaba ya en marcha, se ha ido implementando más o menos, pero los que nos acompañan hoy, que han sido auténticos protagonistas de todo lo que ha sucedido y de todo lo que sucedió en su momento, nos pueden arrojar luz de por dónde podemos ir a la consolidación definitiva de la paz y a que nuestro querido y admirado país, Colombia, pues pueda efectivamente encarar el futuro en este siglo XXI desde una clara perspectiva de democracia y de libertad. Nos acompañan, por una parte, y le damos las gracias muy sinceramente, Sergio Jaramillo. Yo creo que no es necesaria presentación. Él fue pues, alto comisionado para la paz, los máximos responsables de todo el proceso, junto con el presidente Santos, y conocedor, por consiguiente, de primerísima mano de lo que costó llegar a ese acuerdo, de las larguísimas y prolijas negociaciones en La Habana, y por lo tanto para nosotros es un privilegio que nos acompañe. Como también lo es Shlomo. Shlomo Ben-Ami es suficientemente conocido por todos. Ha sido ministro en diversas ocasiones en el gobierno de su país, en Israel. Tiene una característica que probablemente es la más importante de su currículum, y es que es vicepresidente ejecutivo del CIPAC, del Centro Internacional de Toledo para la Paz. Conocemos perfectamente la profundidad de sus análisis, su extraordinaria altura intelectual y, como mucha gente también conoce, fue uno de los principales asesores del presidente Santos, con quien estableció una muy estrecha relación personal y por lo tanto conocedor también de los intríngulis de todo el proceso. Y finalmente, last but not least, Claudia Medina. Claudia Medina ha sido y es, ¿no? Y es para siempre ya la máxima responsable y la máxima representante de CIPAC Colombia. Ha desarrollado y desarrolla una extraordinaria labor, de la que le estamos muy agradecidos, pero además fue procuradora delegada de la Procuraduría General de la Nación y por lo tanto también vivió todos esos, además específicamente orientada al tema que hoy nos ocupa y por lo tanto también profundamente conocedora de todo lo sucedido. La idea que nos ha comunicado la organización es que esto dure en torno a una hora, flexible, ¿eh? O sea, no hace falta estar muy constreñidos por la hora, no tiene que terminar a las 8 de la tarde hora española o a las 2 hora colombiana, pero intentaremos tampoco no alargar en exceso por respeto pues, a las agendas de todos ustedes y en particular de las agendas de las personas que nos están viendo. Yo sin más preámbulos le pasaría inmediatamente la palabra a Sergio para que nos haga, y lo mismo les pido ya a los otros dos participantes, una breve introducción, un flash
de los mensajes que intentan, que nos van a intentar transmitir y que seguro que lo van a hacer con claridad, básicamente desde la perspectiva de qué otras cosas se hubieran podido hacer, qué lecciones hemos aprendido, cuánto de positivo tuvo el acuerdo de paz, que desde mi punto de vista pues, fue evidente, y no en vano después el propio presidente Santos fue pues, acreedor de recibir el Premio Nobel de la Paz, y debo decir que desde el centro, desde el CIDPACS, apoyamos en todo lo que pudimos, incluso algunos de nosotros a título personal, Shlomo y yo mismo, firmamos esa petición y estamos muy orgullosos de haberlo hecho. Y a partir de ahí, pues insisto, feel free, siéntanse libres para decir lo que entiendan que es importante transmitir para que la audiencia, que no es especialista necesariamente en el tema, pues pueda interpretar correctamente los parámetros sobre los cuales se tuvo que trabajar, cómo se pudo llegar al resultado final del acuerdo y después todos los avatares que está pues, teniendo el proceso de implementación y desde luego de consolidación de la paz, que en definitiva es lo que nos ha motivado y nos motiva a todos nosotros. Sergio, tuya es la palabra. Te agradezco mucho esa muy amable introducción y un saludo a todos y en particular a mi muy querido Shlomo, que tanto nos ayudó de verdad en el proceso. Eso fue una de las novedades que introdujimos, tener un comité de asesores internacionales con mucha experiencia. Y un saludo a Claudia, por supuesto, con quien yo personalmente trabajé mucho tiempo en todos estos temas muy difíciles de justicia. Yo creo que lo que primero que hay que decir en un foro tranquilo como este para una audiencia amplia es decir que Colombia muestra que es posible a través de la negociación terminar un conflicto muy largo. Y eso puede parecer obvio, pero resulta que ocurre con demasiada poca frecuencia. Y se logró terminar un conflicto de 50 años que había dejado el número más grande de víctimas, por mucho en América Latina, de un conflicto armado, la violencia política. Ustedes saben, más de 7 millones de desplazados, cientos de miles de muertos, decenas de miles de secuestrados y desaparecidos. Y todo esto luego de muchos fracasos, que es la otra cosa que hay que enfatizar. Había habido en Colombia 3 intentos grandes de negociación que habían fracasado y sin embargo se pudo nuevamente. Entonces no hay que perder la fe incluso en lugares donde estamos tan complejos como es el problema de Israel y Palestina. Yo siempre digo, no hay que dejarse desmotivar por fracasos pasados. Siempre es posible lograr esto si hay suficiente preparación. Como no se trata de hacer una larga intervención, yo quería resaltar, yo estoy en este momento en Bruselas, estoy trabajando en el Instituto Europeo de Paz y asesoro procesos en otras partes del mundo, y claro, tiene el beneficio de la comparación, trata de entender qué aprendió, qué puede hacer otro en otros lugares, y me parece, entre otros, resaltaría que en Colombia, en la negociación, logramos resolver 3 dilemas que me parece que son típicos de una negociación de paz, que son los siguientes, simplemente los enumero. El primero es la dificultad de cómo preparar una negociación en secreto cuando hay una responsabilidad en democracia hacia el electorado de contar qué es lo que está pasando y cómo manejar este asunto de qué es confidencial y qué es público. Que lo logramos en Colombia a través de una fase secreta de negociaciones que duró 6 meses en La Habana. Estuvimos encerrados en una casa en La Habana 6 meses hasta que firmamos un acuerdo marco, una hoja de ruta que realmente yo siempre he dicho fue un poco los rieles por las que se fue más adelante el tren de la negociación y que por cuenta de haber sido una fase confidencial nos permitió con libertad discutir las bases del proceso para luego construir sobre eso. Entonces, esa secuencia y esas fases me parece que es algo que se puede aplicar en muchas partes. Lo segundo es el tema sobre el que sin duda hablará Claudia también y que fue el punto finalmente más difícil de la negociación, que es la verdadera y real tensión entre la paz y la justicia en una negociación. Obviamente que hay
hay puntos en común, hay puntos donde estos valores se refuerzan, pero también la realidad es que estábamos sentados frente a quienes estaban acusados de unos delitos muy graves y teníamos que lograr llevarlos a la paz en un marco razonable de justicia. En Colombia, en este momento, dentro de las buenas noticias que hay, están los avances del tribunal que creó el acuerdo llamado la Jurisdicción Especial para la Paz, donde, francamente, por primera vez en el mundo encontramos dos cosas: una insurgencia, una guerrilla dispuesta a enfrentar una acusación frente a un tribunal, eso ya ocurrió, y en principio, como parece que va a ocurrir, a reconocer ante ese tribunal esos delitos. Y lo segundo, agentes del Estado, miembros de la Fuerza Pública Colombiana, acusados también de delitos muy graves, que ya han dado amplísimos testimonios sobre lo que ocurrió. Y esa participación de agentes del Estado en procesos transicionales es realmente algo muy poco frecuente, incluso en casos muy famosos como la Comisión de la Verdad de Sudáfrica no se dio. Entonces, me parece que cómo se resolvió ese dilema en Colombia es algo que pues todavía está vivo, pero fue muy definitivo. Y por último mencionaría el tercer dilema, que es cómo hacer una negociación que sea por una parte efectiva, pero que por otra parte garantice suficiente inclusión y participación. Y ahí otra vez tenemos dos valores encontrados. Lo que hicimos fue tener, como en todo lo demás, una estrategia incremental, primero una fase secreta confidencial, luego una fase pública donde las conversaciones mismas eran confidenciales, pero donde se establecieron toda una serie de mecanismos con la ayuda de las Naciones Unidas y de la Universidad Nacional para asegurar una participación verdadera y real, que fue mucho más importante de lo que la gente en Colombia sabe, en particular para la capacidad de las FARC de formular propuestas. Se hacían grandes conferencias en Colombia sobre los 5 puntos que contenía la agenda del acuerdo marco. Y eso lo llevamos incluso un paso más allá, que fue cuando llegamos al tema de justicia, invitar a las mismas víctimas a que fueran a La Habana a presentar su visión. Cierro simplemente diciendo, tocando este punto de participación, que finalmente participación también implica política, ¿no es cierto? Y tú mencionaste el plebiscito, que se perdió por 0,3% de votos y que nos obligó a volver a la mesa de negociación y a renegociar partes del acuerdo. Pero termino simplemente con eso porque el título de este evento es de la paz a la consolidación de la paz. Y la consolidación de la paz pasa de una manera definitiva por un alineamiento entre la política en general y el propósito de la paz. Y esto fue lo que, digamos, en Colombia de alguna manera se rompió, no completamente, porque por una parte el proceso tiene mucha fuerza y por otra parte hay elementos del proceso que el gobierno actual ha mantenido, pero sí se creó una tensión simbólica muy fuerte que ha hecho mucho más difícil la consolidación de la paz. Muchísimas gracias, Sergio. Creo que ha sido una introducción clarísima. Yo le recomiendo a todas las personas que estén interesadas en profundizar, ¿no?, en todo lo que se hizo, que lean la lección inaugural de Sergio en el Pearson Institute de la Universidad de Chicago, que se llama precisamente The Possibility of Peace. Ahí hay un repaso, hay un resumen muy detallado, muy preciso de todo lo que sucedió y del desenlace final. Y es una magnífica pieza que recomiendo desde luego que todos los que estén interesados en este tema pues se lean, ¿no?, porque es de lectura imprescindible. Ahora le cedería muy gustosamente la palabra a Shlomo. Estuvo muy cerca de todo el proceso como asesor personal del gobierno y particularmente del presidente Santos, por lo tanto conocedor de primerísima mano de cuáles eran también los sentimientos, las aproximaciones desde el punto de vista casi de las creencias, de las convicciones de cada cual respecto a un tema tan complejo como ha definido Sergio, porque estábamos hablando
de algo que siempre es muy complicado conciliar, que es la paz y la justicia. Vamos, tienes la palabra. Gracias, Josep. Pues siguiendo los pasos de Sergio, me centraré en el proceso. Yo me imagino que después hablaremos de la implementación, que es el problema actual en Colombia. En esencia, yo creo que este fue un acuerdo, si lo reducimos a sus más fundamentales objetivos, es un proceso de DDR, o sea, de desmovilización, desarme y reintegración a cambio de participación política. En ese sentido, es un modelo que hemos visto en Irlanda del Norte, por ejemplo, ¿no? Y en otras partes, en Mozambique, en Angola, etcétera. O sea que ese es, digamos, el meollo del conflicto, del acuerdo. La segunda cosa que diría es que tenemos, cuando valoramos este acuerdo de paz, tenemos que distinguir entre estos elementos del acuerdo que tienen que ver con la capacidad o la voluntad del gobierno de implementarlos y lo que son los problemas históricos estructurales del país, que convierten, incluso con buenas intenciones para implementar el acuerdo, convierten su implementación en algo muy, muy complicado y difícil. Alguna institución ha valorado en 45.000 millones de dólares lo que podría costar la implementación a rajatabla del acuerdo. Bueno, Colombia no es capaz de responder y estoy asumiendo la buena voluntad, lo que no siempre hay que asumir hablando de un gobierno como el actual, pero incluso con buena voluntad hay dificultades estructurales en Colombia que son un obstáculo para una implementación total de los acuerdos. El acuerdo de paz se hizo posible y también aquí se podría decir que se pueden encontrar paralelos en otras partes cuando la madurez de la situación, de las condiciones en el terreno, encontraron el liderazgo adecuado. El líder adecuado en ese momento era Santos y la madurez de la situación se produce a raíz de los éxitos en la campaña militar de los gobiernos de Uribe, diezmando la capacidad militar de la guerrilla. La guerrilla llega a una situación en que ha perdido totalmente la posibilidad de implementar el gran sueño de reestructurar Colombia en su imagen. Esa guerra la ha perdido, esa posibilidad la ha perdido. La única alternativa que les quedaba era seguir hostigando a las fuerzas colombianas, secuestros, etcétera, pero no tenían ninguna posibilidad de victoria. Y eso gracias a las capacidades que de alguna manera se produjeron a raíz del Plan Colombia con la ayuda de los norteamericanos. Y también el cambio regional. El cambio regional era muy importante. De repente Venezuela estaba al borde de una guerra con Colombia, pues se convierte en amiga del proceso de paz, gracias a la diplomacia de Juan Manuel Santos. Él llevó una diplomacia, una revolución diplomática en el eje bolivariano, ¿no? Con Colombia, con Bolivia, con Ecuador, que estaban en pie de guerra. Esos cambios achicaron el espacio de la guerrilla, le restaron oxígeno logístico y político, y por lo tanto no le dejaron la vía de ir hacia el acuerdo de paz. Esas son las condiciones que llevaron
a esta negociación. Y también, a veces, tenemos la suerte de aprender de la desgracia de los otros o de nuestros predecesores. El Caguán, que fue un desastre de proceso de paz llevado por Pastrana, también enseñó, ese fracaso enseñó lecciones cómo no hacer el acuerdo de paz. El hecho de que, por ejemplo, la guerrilla no pidió lo que pidió en el Caguán, zonas desmilitarizadas, estaban dispuestos a entrar en negociaciones secretas. Todos estos eran indicaciones que esta vez esto iba en serio, que no tenían realmente otras alternativas. La etapa secreta de la que hablaba Sergio fue aquí vital, porque defines la agenda y no permites después que en último momento se abran capítulos o que se añadan elementos en la agenda que no están acordados. Y ya en la agenda yo siempre pensé que se definió o se determinó la victoria ideológica de Colombia sobre la guerrilla, porque la agenda no permite el socialismo por decreto. Digamos, todos los elementos no hablan de todas las cosas aquellas que había que Colombia, que la guerrilla había luchado para reestructurar el país, ¿no? Eso no aparece en la agenda. Lo que sí aparece en la agenda y que tiene que ver con la reestructuración del país y que el fracaso en implementarlo estos días es uno de los mayores problemas, es el cambio rural. El gobierno empezó el cambio rural antes de que empezara el proceso de paz. El propio Alfonso Cano se refirió a la ley de víctimas y de restitución de tierras como la palanca para empezar el proceso de paz. Y eso lo empezó el propio gobierno. O sea, la cuestión rural ha sido el centro, el pilar central, cómo se pretende el gobierno y la guerrilla, que aceptó esto como parte de la agenda, reestructurar el país. Pero eso es un gran problema, pienso yo, en estos días. El acuerdo secreto es lo que llamaríamos Framework Agreement, es como un acuerdo marco de principios. Y eso se produjo en Oslo, por ejemplo. Otra cosa importante tiene que ver con personas como Sergio Jaramillo y otros que participaron en la delegación. Yo creo que esto pudo tener éxito primero por la categoría de la delegación colombiana, no me cabe duda, y también por el hecho de que el presidente supo cooptar a los militares, al ejército, al proceso. O sea, no, el proceso no tenía la enemistad del ejército. Aquí no había elementos que no les gustaba todo aquello, pero cuando pones a un general como Mora y a otro general como Naranjo, etcétera, en la delegación, y también siempre dialogando con los altos mandos. Santos dialogó con los altos mandos. Lo digo porque hay procesos de paz que cuando no integras, no cooptas la burocracia militar y civil, pierdes el apoyo doméstico necesario para seguir adelante en la negociación. La última cosa que diría es que, a pesar de que estamos hablando aquí de cooptar a los militares y de la capacidad de negociación, personas como Sergio, que es la caja negra, yo le llamo a Sergio la caja negra del proceso, lo sabe todo antes de que el proceso nació. Al mismo tiempo no es un acuerdo de élites. Oslo fracasó porque es un acuerdo de élites.
No ha sido, el colombiano ha sido un proceso en el que siempre se tuvo la sensibilidad de hacer participar a la sociedad civil. Y eso ha sido muy positivo. Las organizaciones de víctimas que llegaron a La Habana y que se encontraron con la guerrilla, propuestas que habían ellos hecho, etc. Así que creo que en todos esos elementos, y si le añadimos la justicia transicional, pues llegamos francamente a un acuerdo de paz meticuloso, bien preparado, realmente modélico, francamente modélico, abierto a las sensibilidades internacionales, abierto a las sensibilidades domésticas de distintos sectores. Pero, como decía yo siempre al presidente Santos, una cosa nunca olvides: la guerra une a las naciones, la paz les divide. No hay manera. Y cuanto más avanzaba el acuerdo, la negociación, más perdía el presidente apoyo político. O sea, los que hacen la paz están condenados a ser profetas sin honor. La verdad es que el presidente recibió su propio honor, pero en el Nobel, pero en general es así. El hecho es que perdió el plebiscito, el referéndum, lo perdió. O sea, porque pierde ese apoyo. La gente se cree que el acuerdo de paz es un free lunch, no tienes que pagar un precio. Todos quieren la paz, pero si se dividen en torno al precio. Y eso lo hemos visto también en Colombia y en otras latitudes. Muchas gracias, Slomo, lúcido como siempre. Han surgido algunos temas que después, si tenemos tiempo, volveríamos a suscitar, pero antes quisiera cederle la palabra a Claudia Medina. Tuvo un papel muy importante desde el Poder Judicial en todo el proceso, tiene una opinión muy formada de los retos y los desafíos que se tenían que abordar. El tema de la justicia transicional es un ejemplo paradigmático, pero además yo creo que es, y así es reconocido por todo el mundo, ¿no? La máxima responsable de haber introducido algo absolutamente novedoso en los procesos en un proceso de negociación para resolver conflictos tan enquistados y tan largos como el conflicto del cual estamos hablando, ¿no? Me refiero al enfoque de género. Ahora, afortunadamente, ya todo el mundo habla de la necesidad y de la conveniencia de introducir ese enfoque precisamente para facilitar el acercamiento de posiciones y ayudar en el proceso y que al final se pueda llegar a una conclusión sobre el mismo, ¿no? Por tanto, Claudia, agradecimiento por ese enfoque. Si quieres comentarnos algo al respecto, pues como es obvio será muy bienvenido, pero lo que queremos es escucharte respecto a cuáles son las experiencias y las conclusiones más importantes que desde tu alta responsabilidad tuviste en aquellos momentos y que ahora con la perspectiva de hoy pues puedes ver todavía con más nitidez. Claudia, por favor. Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias por esa introducción elogiosa e inmerecida. Yo quisiera hablar también muy brevemente como, obviamente desde el rol de observadores que tuvimos en CIPAX en Colombia durante ese proceso y luego en esta fase de implementación del acuerdo. Fuimos observadores, a veces críticos, a veces demasiado críticos, diría Sergio, pero yo creo que ahí entre todos fuimos como llegando o acompañando un proceso que sin duda yo creo es por todo el mundo reconocido, tal vez el acuerdo más integral y completo de paz que se haya escrito hasta ahora, que incorpora, como decía Shlomo, los componentes básicos necesarios para desmontar una guerra, pero adicionalmente es ambicioso, muy ambicioso en abordar las causas, digamos, estructurales de esa guerra y de ahí todos los
capítulos sobre reforma agraria, reforma rural y sobre el tema de sustitución de cultivos ilícitos. Un ejemplo de esos equilibrios tan complejos que el acuerdo consiguió y que lo hace realmente un acuerdo impecable en lo que tiene que ver con cuadrar lo que parece que es imposible de cuadrar, es efectivamente, como mencionaban Sergio y Shlomo, el tema de la justicia transicional, donde realmente nosotros como observadores siempre señalamos que se trataba de un acuerdo de justicia genuino y que ahí no había, como se decía en algunos ámbitos internacionales y en Colombia, no había un sapo que tragarse, digamos, el hecho de que ese acuerdo no incorporaba penas de cárcel no significaba que no fuera o no pudiera ser un ejercicio genuino de justicia, que hiciera justicia a las víctimas, como parece que empieza a demostrarlo las actuaciones recientes de la Jurisdicción Especial para la Paz y en los que todos confiamos, digamos, que terminaremos con unas sanciones también ejemplificantes y muy importantes. Otro elemento, lo mencionaba hace un momento Josep Piqué, la incorporación y la transversalización del acuerdo desde una perspectiva de género, desde luego absolutamente innovador y uno de los elementos, digamos, sólidos y reconocidos también en todo el mundo, que ha tenido muchos desafíos en su implementación, como todos los demás. Dicho esto y tratando de dar el paso digamos, a la siguiente fase de esta conversación, que es la de la consolidación de la paz, y como dicho que el acuerdo y en su diseño es realmente admirable. Yo creo que no será nunca suficiente las palabras que podamos usar para el reconocimiento de ese equipo de negociador en cabeza, entre otros, de Sergio Jaramillo. El desafío gigante que surge después es, desde luego, el de la puesta en práctica de un acuerdo de ese, digamos, nivel de ambición. Y muy brevemente, y yo creo que luego podemos profundizar, yo quisiera mencionar 4 brechas que me parece que evidencia la implementación o la puesta en práctica de ese acuerdo. Brechas, digamos que tal vez son viejas conocidas, pero que se hacen ahora más evidentes. La primera, también la señalaba Shlomo, es la brecha entre el país desarrollado y el país de los déficits. Es decir, el país de los déficits institucionales, de los déficits de infraestructura, frente a un país, sobre todo, digamos, desde el centro, que tiene la capacidad de hacer un diseño muy sofisticado de un acuerdo e incluso muy sofisticado de políticas públicas derivadas de ese acuerdo. Una segunda brecha muy relacionada es la brecha clásica entre el derecho o la normativa, digamos, el mundo de las normas y la práctica. Tenemos, por ejemplo, incluso el desarrollo normativo, unos planes marco de implementación muy complejos, llenos de indicadores de seguimiento a la implementación del acuerdo, de tiempos, de cronogramas, todo pues muy sofisticado, uso de nuevo ese adjetivo, y una importante brecha con la capacidad de poner eso en práctica. En tercer lugar, que en realidad todo puede ser lo mismo, es la brecha entre los logros de implementación y las realidades en los territorios, es decir, los seguimientos ya se hacen informes anuales al Congreso, listos en términos de porcentaje. En el tema de participación política vamos en tal porcentaje, en el tema en cuanto a la implementación. Pero la realidad, cuando uno habla, digamos, en los territorios con las personas, está lejana a esos porcentajes y todavía, digamos, no se ven los cambios que podrían sugerir los avances en la implementación. Y por último, yo diría que es tal vez la brecha que más nos pone de frente la implementación del acuerdo, es la brecha entre los consensos posibles y las fracturas profundas. Es decir, desde el sí y el no, simplemente se hizo evidente. Yo no creo que el sí y el no sean la causa
de las fracturas profundas históricas, sociológicas de nuestro país, pero se hicieron evidentes muchas fracturas que se han ido lamentablemente profundizando, haciendo más visibles entre lo rural y lo urbano, entre la sustitución de cultivos de una forma u otra, y que además se han materializado recientemente en una tragedia para el país que ha sido el asesinato de los líderes sociales, porque lamentablemente, y con esto termino, la mayoría de los líderes sociales que han sido asesinados en los últimos años están relacionados con la defensa de causas pues cercanas al acuerdo, es decir, la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, la participación en las circunscripciones que nunca se pudieron crear, digamos, la participación por parte de víctimas y afectados del conflicto en sus circunscripciones electorales, etcétera, defensores de derechos humanos. Entonces, creo que el gran desafío esperable por demás tal vez de la implementación del acuerdo es el de resolver estas nuevas brechas que se hacen cada vez más grandes. Muchísimas gracias, Claudia. Yo creo que el tema de las brechas abre un campo para el debate y el coloquio. Nos quedan aproximadamente unos 30 minutos y con total informalidad y de manera pues que permita la máxima fluidez, yo os pediría a cada uno de vosotros, de momento sigamos el orden de las intervenciones, pero después no hay problema si hay interrupciones o hay acotaciones, para que pues digáis lo que os ha suscitado todo lo que se ha dicho aquí y algunos elementos que consideréis también relevantes para intentar entender todo lo que sucedió y también obviamente lo que está sucediendo. Sergio, por favor. Uy, bueno, se han dicho muchas cosas, pero a mí me parece muy útil este último planteamiento de Claudia para organizar un poco nuestra discusión, y retomo eso y retomo también lo que dijo Shlomo, que es el tema que a mí no sé si es el que más me interesa, pero sí me obsesiona, que es esto que ha dicho Shlomo, que es cierto lo que dice además. Desde el comienzo dijo, la paz va a dividirlos, no a unirlos. Y es el problema particular sobre el que creo que no hay suficiente conciencia de la dificultad de hacer una negociación de paz en una democracia. Y eso fue así en Colombia, eso fue así en el caso del Reino Unido e Irlanda del Norte. El caso de Israel-Palestina, pues no es exactamente análogo por razones obvias, no estamos hablando de un solo Estado, pero sí un elemento fundamental de las dificultades tiene que ver con la democracia israelí, o si se quiere también con la Palestina. Y es que por una parte, digamos, en democracia hay unos estándares mucho más altos, la gente espera mucho más, y cuando hay fenómenos fuertes de violencia política, riñen con la Constitución, pero con las expectativas básicas de la población, y eso tiene un impacto fuerte también en las expectativas de justicia. La población, digamos, con razones más exigente, que fue lo que enfrentamos nosotros. Pero sobre todo, quiero ir al punto de que en una democracia con un conflicto, los de Irlanda del Norte que estudian estos temas se inventaron una categoría que llaman en inglés conflicted democracies. En una democracia que tiene un conflicto interno fuerte, en esa democracia necesariamente el conflicto está en el centro de la política. Entonces es prácticamente imposible aislar las cosas. Y si nos pongamos de acuerdo, resolvamos el conflicto y pasemos la página y librémonos del juego de la política. No se puede, porque justamente el juego de la política está construido sobre ese conflicto. Y eso fue lo que nos ocurrió. Cuando uno mira, lo digo con tranquilidad, porque hay mucha gente que tenía todo el derecho a estar en desacuerdo con el acuerdo, pero más que eso, digamos, a tenerle un profundo odio a las FARC por todo el daño que sienten que hizo. Entonces yo respeto profundamente a la gente que votó en contra del acuerdo, pero cuando miramos los argumentos que se dieron en su momento con mayor fuerza en la esfera pública por parte del expresidente Uribe y compañía, pues sabemos que son argumentos que nada tienen que ver con lo que era la realidad, que es que se le entregó el país a las FARC. Bueno, acaban de pasar 4 años, el país hoy día es de las FARC, eso fue lo que ocurrió, que es que va a llegar el llamado castrochavismo, como luego lo estuvo diciendo el mismo presidente Uribe en la campaña ahora
de Trump y para el Congreso en la Florida. ¿Eso es lo que ocurrió? No. Que se impuso una ideología de género perversa que va a acabar con las niñas de Colombia. Eso, no. Todo esto era la política. Esto es la política en acción. Y sobre esa política y esa visión, digamos, se consolida en una plataforma para una nueva campaña de un nuevo gobierno que es el actual. Entonces, ahí está el asunto. Ahí está el asunto y la dificultad de lograr que, si se quieren de lado y lado, si se quieren de lado y lado, los líderes políticos traten por lo menos de estar por encima de ese debate diario, teniendo más bien el futuro del país en la cabeza. Es muy difícil y realmente yo creo que es algo que vale la pena discutir más, porque es lo que imposibilita en muchas partes del mundo una solución a la violencia política. Muy bien, Shlomo o Claudia, como queráis. Shlomo. La verdad es que en Colombia se creó una situación bastante parecida a lo que vimos en las negociaciones con los palestinos, que a raíz del asesinato de Rabin, lo que ocurrió es que un gobierno pacifista firma un acuerdo de paz y después los que tienen que implementarlo son los enemigos del proceso de paz. Eso es lo que ocurrió aquí. Realmente asesinan a Rabin y le dan a Netanyahu que incremente un acuerdo al que él es contrario. O sea, y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Colombia. Un gobierno de centro-izquierda, porque realmente el proceso de paz colombiano llevó a que el presidente Santos, que fue elegido en su primer mandato por el centro derecha, en su segundo mandato fue elegido por el centro izquierda. Cambió el electorado por el proceso de paz. Y después, cuando se fue, pues vuelve a la gobernanza del país la derecha. Ya no es ni centro derecha, es la derecha uribista, trampista casi, diría yo, en muchos sentidos. Es una derecha que se opone al proceso de paz en sus tres vertientes. O sea, se opone al acuerdo de paz en sus tres niveles. Uno, la reforma rural. Creo que el uribismo o Uribe mismo es el representante más significativo de los grandes terratenientes. Y los títulos de las tierras que estos terratenientes tienen, pues son bastante dudosos, porque están relacionados a los desplazamientos, están relacionados de alguna manera al conflicto, así que él no quiere ahí ningún cambio. Una ley de restitución de tierras, de cambio de títulos, etcétera, eso va contrario totalmente a lo que representa el uribismo. Segunda cosa a la que se opone el uribismo, que es el que está en el poder hoy, pero aunque con un matiz, porque yo creo que Iván Duque está entre la espada y la pared, ¿no? Porque este hombre estaba intentando moverse un poco al centro y él mismo está siendo criticado por los uribistas duros y puros. Pero de todos modos, el segundo elemento donde hay un revisionismo uribista es en la JEP, en la justicia especial para la paz. ¿Por qué? Pues por la simple razón que la JEP, el pilar de la JEP, la base de la JEP es la verdad, ¿no? Hay que contar la verdad para entrar para no llegar a la cárcel, ¿no? La verdad es lo que el uribismo no está interesado, porque la verdad son los falsos positivos, la verdad es la responsabilidad políticos, la verdad posiblemente pueda salpicar al
propio Uribe y a su entorno, etc. Eso es la segunda cosa, donde hay un revisionismo. Y la tercera, lo que hablaba Claudia sobre cuestiones progresistas, de género, LGTB, etc. Todo aquello que el proceso de paz era la introducción de Colombia, no solo a la paz, sino a una visión distinta de lo que es el país, más progresista, más igualitaria, la distribución de las tierras, etcétera. Todo aquello no era asumible, no era aceptado por el uribismo. Y por lo tanto, en un informe que la Universidad de Notre Dame, que ha sido elegida, eso aparece en el Acuerdo de Paz, como una organización que podría ayudar a monitorear, etcétera, pues ha publicado varios informes en lo que ha puesto hincapié en que el gobierno no ha cumplido y hay negligencia por parte del gobierno, etcétera. O sea que esa es la gran tragedia, de que el proceso de negociaciones con Santos fue demasiado largo, en gran medida por culpa de la guerrilla, porque a veces se les veía indiferentes hacia las dificultades políticas de su salvador, porque Santos era la salvación de la guerrilla de alguna manera. Y eso lo conozco yo muy bien aquí con Arafat. Él sabía muy bien que nosotros éramos su salvación, pero tenía todo el tiempo del mundo para tomar decisiones, hasta que nos quebró políticamente, perdimos el apoyo político y ahora miran dónde están los palestinos, sin un acuerdo. ¿Por qué perdieron aquella posibilidad? Ahora ya está el enemigo, ya está la derecha que no da margen para una negociación. Y así se llegó a una situación en la que se supone que van a implementar el acuerdo, no le dieron tiempo. Imagínense que Santos podría haber acabado la negociación en su primer mandato y dedicar todo el segundo mandato a la implementación. Eso no fue posible. O sea, él que terminó el acuerdo de paz con el segundo mandato y dejó a los rivales políticos, al uribismo, a implementar algo que ellos son contrarios. Dos observaciones. Yo creo que últimamente hemos visto dos actuaciones importantísimas de la Justicia Especial para la Paz. Una es la cuestión de los secuestros, que eso me imagino que los uribistas tendrán que aceptar que aquí de repente eso da cierta legitimidad a la JEP y equilibrando el asunto ha abierto la imputación o el proceso para imputar sobre los falsos positivos. Se ha descubierto que estamos hablando de más de 6.000 falsos positivos en los que estaban involucrados generales, empezando por el general que siempre estuvo involucrado, el general Montoya, y que fue el jefe del ejército, y muchísimos mandos. Tanto en la cuestión de los falsos positivos como en la cuestión de los secuestros, la JEP aplica el concepto de la responsabilidad de los mandos, los que están arriba. O sea, se investiga a los de abajo, pero siempre teniendo en cuenta que esto va de abajo a arriba. La responsabilidad está en los de arriba. La cuestión de los secuestros se ha revelado como algo, bueno, se sabía de una forma genérica, pero las investigaciones de la JEP han llevado a que se ha revelado la cuestión de los secuestros como una estrategia inherente a la guerrilla, algo muy fundamental en la estrategia de la guerrilla. Era la financiación, era la presión política sobre
colombiano y no era nada, digamos, espontáneo, era una estrategia built-in en la ideología de la guerrilla. Y que aquí, por una parte, la parte del gobierno, que son los falsos positivos, y por otra parte, la parte de la guerrilla, que es la cuestión de los secuestros. Yo creo que aquí la JEP se ha ganado, pienso yo, una legitimidad mayor precisamente por ese equilibrio que ha creado. Y también el respeto de las instancias internacionales. Así que en ese sentido va por buen camino. Otherwise, bueno, yo creo que las cuestiones rurales, en mi opinión, que eso el gobierno de Santos lo vio desde el inicio como vital para la consolidación de la paz, que se pueda responder a los graves las graves deficiencias del campo colombiano. Eso va mucho más lento, la injusticia todavía existe. Colombia no ha sido, permíteme, mi última observación es genérica, pero creo que tiene que ver también con el problema de la rural. Y es que en un país tan bendecido por Dios como Colombia, con una geografía tan generosa y con tan poca población, o sea, son 45 millones, no sé, 47 millones, a lo mejor 50, en un espacio de 1.200.000 kilómetros cuadrados, de una biodiversidad fascinante. Es un país extraordinario, Colombia. Pero eso tiene también sus debilidades, porque ¿cómo haces que el Estado esté presente en todo este territorio? Y ese es el grave problema que seguimos teniendo hoy. Tierras o zonas que se han abandonado por las guerrillas, el vacío no siempre se ha llenado por la policía, por el ejército, por las escuelas, por el sistema estatal, sino por bandas criminales y por otros. La guerrilla tiene razón, la FARC o la ex-guerrilla tiene razón cuando reclama seguridad. Ellos siempre han sido muy sensibles a la cuestión de seguridad. Ha habido centenares de exguerrilleros que han sido asesinados, no solo líderes sociales de los que hablaba Claudia, sino también exguerrilleros que han sido asesinados por residuos de paramilitares. Ellos siempre han temido que esa podría ser la situación en caso de desarme. Así que se requiere en esa geografía tan vasta un despliegue más asertivo, que cuesta, no es fácil decirlo, pero es muy difícil implementarlo, para llenar ese vacío en las tierras o en las zonas que han sido abandonadas, y no solo en las zonas abandonadas por la guerrilla, sino también en otras. Ese sigue siendo un problema estructural muy importante que dificulta la implementación de los acuerdos. Muchas gracias, Shlomo. Claudia, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si después de lo dicho por Shlomo cabe algo con ese análisis tan profundo de todas las causas y problemáticas en los distintos niveles. Yo quiero hacer solo dos breves comentarios sobre temas polémicos durante la negociación que, por supuesto, en esta fase lo siguen siendo y que han mencionado Sergio y Shlomo muy puntualmente. En el tema de la justicia transicional o del acuerdo, digamos, al que se llegó en relación con cómo íbamos a lidiar nosotros con los graves crímenes y violaciones de derechos humanos cometidas por los distintos actores durante el conflicto armado.
yo creo que el acuerdo, y en eso hay que reconocer, Sergio se empeñó desde el principio, el acuerdo buscaba que no se incorporaran de manera parcial a los actores, como había ocurrido, por ejemplo, en Justicia y Paz, donde en principio los invitados a participar de ese proceso eran los paramilitares que se desmovilizaban durante el gobierno de Uribe. Sino que realmente se esperaba que fuera un sistema de cierre donde todos los actores del conflicto pudieran en algún sentido saldar sus deudas y hubiera un proceso genuino de reconciliación. Yo creo que eso es muy, muy coherente con una visión clásica de derecho penal, porque en últimas eso es lo que está en el fondo, cómo castigamos esto, y es que el delito es un delito, es decir, entender el delito como un acto y no como un asunto subjetivo. No hay diferencias entre quién fue el que cometió el delito. Y lamentablemente el debate político y la crítica a este sistema ha sido hecha asumiendo que los delitos y su gravedad depende de la cometan, y eso yo creo que es un asunto bien delicado. Por esa misma razón, la ley de víctimas no había sido aprobada en gobiernos anteriores, porque se consideraba que si la víctima era de un militar, o sea, de un cierto nivel, o pongámoslo, una ciudadanía o reconocimiento, y si lo era de la guerrilla, era de otro. Y aquí igual, pareciera que si un militar, por supuesto, sin afirmar que eso sea una política, comete una violación o un grave crimen, eso es menos grave que si lo comete una guerrilla. Digamos, yo creo que ese es un debate que Colombia tendría que pasar la página ya claramente. Estamos hablando de crímenes, en ese sentido la JEP ha sido muy clara imputando, digamos, a todos los actores independientemente de dónde provienen, y las críticas al sistema, asumiendo que, digamos, el etos de unos ciertos actores es superior y por tanto los castigos debieran ser menores, me parece que es un asunto que ya Colombia debería superar, y lamentablemente es un tema que sigue siendo objeto muy determinante de campañas políticas recientemente. Y el segundo al que me quería referir, que lamentablemente creo que no tuvimos la oportunidad de ver en Colombia, fue la implementación de una política distinta de afrontamiento del problema de los cultivos ilícitos o de las drogas. Es decir, durante muchos años en Colombia lo que se hizo fue una fumigación forzosa, digamos, una erradicación forzosa de estos cultivos, y uno podría decir que ese modelo o ese enfoque ya se testeó, ya se probó, ya supimos si servía o no servía, y realmente, pues digamos, los resultados y las conclusiones no eran muy esperanzadoras. Entonces el acuerdo, muy alineado con consensos internacionales sobre cómo tratar con esto, diseñó todo un sistema de sustitución voluntaria, en el entendido de que hay muchas familias en el país que viven o han vivido de los cultivos ilícitos, y que no es tan fácil como quitarles su medio de vida y dejarlos un poco al albur de las circunstancias y los grupos armados que hay en el territorio. Y sin embargo, lamentablemente ese modelo no se pudo testear. Se afirmó su fracaso sobre la base de unas cifras de cultivos que eran previas a la puesta en práctica de ese modelo de sustitución de cultivos, y se afirmó lamentablemente su fracaso, y se ha dado, digamos, como un timonazo en esa política que claramente es central al conflicto colombiano. Es decir, la resolución de ese problema de los cultivos ilícitos es central, sigue siendo la gasolina de los grupos armados y de las organizaciones legales. Muchas gracias, Claudia. Y es la oportunidad, ese modelo, digamos, probar si era o no era una salida, digamos. Sí, es que tengo alguna dificultad técnica para escuchar la parte final de Claudia. Entiendo que has terminado tu intervención. Bueno. Creo que ahí, no tiene el audio. No, sí tiene el audio, sí. ¿Ah, sí? Bueno, lo que no se le ha quedado la imagen fija. Bueno, yo creo que efectivamente, pero lo sustancial sí nos lo ha transmitido. Muchísimas gracias. Estamos ya en el tiempo de prórroga.
pero yo no me resistiría a pedirle a Sergio primero que comente todo lo que tenga por pertinente, por conveniente en relación a lo que han dicho Claudia y Shlomo, y añada lo que considere. Y después, aunque sea de forma telegráfica o en forma de tweet, para ser más modernos, nuestros jóvenes no han visto un telegrama y probablemente no lo verán jamás, pues cuál pueda ser el impacto en todo esto de la nueva administración norteamericana y por lo tanto de la llegada del presidente Biden a la Casa Blanca sustituyendo a Trump, ¿no? Me parece que puede ser un impacto muy relevante. Shlomo ha escrito también sobre eso, y algún comentario, insisto, brevísimo sobre ello, pues sería también muy de agradecer. Sergio. Gracias. Yo pensaba justamente hacer un comentario de conclusión justamente sobre este tema de la importancia de la comunidad internacional, entre otras cosas en honor al honor que ustedes nos hacen con su presencia acá como exministros de relaciones que son. Y es que así como en Colombia siempre pensamos que nosotros teníamos que construir el proceso, que no podíamos esperar que nadie llegara a hacer un acuerdo por nosotros, y el presidente Santos siempre tuvo eso muy claro. Así también es cierto que sin el acompañamiento de la comunidad internacional, justamente en esta fase, las dificultades serían mucho mayores. Eso que describió hace un momento Shlomo, de la dificultad de que un gobierno que estaba en contra ahora tiene que implementar, la única razón por la que en Colombia ha salido mejor que en Israel es porque es lo que Shlomo suele llamar en inglés el envelope. El arropamiento internacional en el caso de Colombia es muchísimo más fuerte que en el caso de Israel, al punto que tenemos una misión política especial de Naciones Unidas con mandato del Consejo de Seguridad, al que le llegan informes periódicos al Consejo de Seguridad. Aprovecho, Joseph, para llamar la atención sobre el papel realmente crucial que ha tenido Europa, los Estados europeos, España y la Unión Europea, donde en Colombia creó un nuevo modelo de intervención, la Unión Europea, de apoyo a un proceso de paz, nombrando a un enviado especial muy empoderado, creando un fondo especial in situ, no en Bruselas, para coordinar todas las inversiones en apoyo a la paz. De manera que yo no quiero terminar sin resaltar ese apoyo realmente trascendental. Preguntabas por el tema de Biden, claro, y lo que ahora nos da aún más esperanza es que eso que nos ocurrió, que un gobierno que estaba en contra del proceso terminó gobernando, pues nos ocurrió también en Estados Unidos. Teníamos un apoyo enorme en la administración Obama, y llegó Trump, que digamos que el mejor de los casos era indiferente, y en algunos casos puntuales realmente tuvo funcionarios muy en contra del proceso. Ahora encontramos que las personas que estuvieron desde el comienzo comprometidas, porque recordemos que Estados Unidos, el presidente Obama mandó un enviado especial a La Habana, Bernie Aronson, que hizo un trabajo extraordinario. John Kerry, el secretario de Estado, estuvo muy presente, con él nos reunimos muchas veces, estuvo en La Habana, y el presidente Santos mantenía una relación permanente con el presidente Obama y especialmente con el presidente Biden, que yo recordaba el otro día en una pequeña entrevista que Biden estuvo en Colombia 3 veces en 4 años, cuando era vicepresidente. De manera que esto nos ayuda muchísimo, y yo sí quiero invitar a todos los amigos internacionales que nos están viendo a que continúen con ese apoyo, que no solamente es el de los gobiernos, sino el de centros como el de ustedes desde Toledo, y de todos aquellos que han estado tan comprometidos con la paz de Colombia. De verdad, un agradecimiento de corazón. Muchísimas gracias. El agradecimiento tiene que ser dirigido a personas como tú. Nos intentamos ayudar en lo que se pueda y ponernos, como dicen los militares, en primer tiempo de saludo. Probablemente Shlomo tiene algo que decir también respecto a la nueva administración norteamericana, y dejaríamos ya que luego Claudia pues casi concluya en su calidad de
de directora de CITPAX Colombia y terminaremos, pues, lógicamente, con mis agradecimientos a los intervinientes. Shlomo. Pues estoy absolutamente de acuerdo con Sergio. Una brevedad. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía Sergio. Eso también fue una filosofía, no solo una necesidad, pero también una filosofía de la presidencia de Santos. Él veía el proceso de paz, la paz en Colombia, como una forma de posicionar Colombia internacionalmente, de sacarla del rincón en que años y años de violencia y de narcotráfico la habían ubicado como un estado paria, ¿no? de violencia y narcotráfico. Y en ese sentido se ha conseguido plenamente. La JEP y lo esencial de este proceso de paz está siendo mantenido, entre otras cosas, porque es un acuerdo que ha sido registrado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y es un acuerdo que ha tenido valedores internacionales de la Unión Europea, Estados Unidos, la administración Obama, etcétera. Todo es absolutamente así. De hecho, otro elemento que de alguna manera mantiene a la JEP es que es o la JEP o la Corte Penal Internacional. O sea que la Corte Penal Internacional no trata temas que el país ha tratado de una forma seria, ¿no? Digamos. Y en ese sentido, eso es lo que mantiene la dinámica de la JEP, a pesar de que el uribismo estaría encantado con eliminar todo ese sistema. Pero no se puede, si lo eliminas, pues todo va, incluso elementos del gobierno, políticos, militares, etcétera, todo iría a la Corte Penal Internacional. La administración Biden, bueno, de alguna manera se parece a lo que podríamos llamar el tercer mandato de Obama, ¿no? Todos son personas que han trabajado con Obama. Blinken trabajó con Obama, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, el propio Biden, etcétera, y muchos otros. Así que eso es una buena noticia, yo creo, para las fuerzas democráticas en América Latina. Biden tiene la intención de crear una gran alianza de países democráticos, ¿no? Como parte de su carrera con China, con el autoritarismo, etcétera. Eso lo necesita Estados Unidos también por sus problemas internos. No olvidemos que estamos hablando de un país en el que un cambio de presidente se convirtió en una insurrección. O sea que tienen que limpiar un poco también la imagen que se ha creado por Estados Unidos. Cambiarán política hacia Cuba, o sea, volverán a la política de Obama con Cuba, a la apertura, porque todo lo cerró Trump. Trump empezó a castigar de nuevo a los cubanos y Cuba ha sido un elemento importante en este proceso de paz. Es verdad lo que decía también Sergio sobre John Kerry, que estuvo presente en la firma del acuerdo en Cartagena de Indias, ¿no? Y ahora, como responsable de cuestiones del cambio climático, pues mire usted, si usted quiere hablar de cambio climático, va a ser muy difícil hablar de cambio climático en la hemisfera occidental sin que Colombia sea un elemento central casi, ¿no? por su magnitud, por ser un pulmón verde importantísimo. Así que es buena noticia, yo creo, para todos los que quieren que este proceso de paz siga,
y quieren que también la agenda progresista que está en la raíz del proceso de paz, del acuerdo de paz, no sea destrozada ni en Colombia ni en alguna otra parte del continente. Gracias, Shlomo. Claudia. Muchas gracias, espero que se me oiga bien. Claro. Para este cierre, yo básicamente querría decir que digamos, los componentes de desarme, de desmovilización y de cómo resolver nuestro pasado deberíamos dejarlos atrás, como corresponde. Es decir, ellos han tenido lugar, el desarme, la desmovilización. La JEP ha dado muestras de que va a lidiar con nuestra violencia y nuestro dolor de maneras ponderadas, acertadas y apegadas al derecho, y que más bien la discusión política gira en torno a resolver las fracturas profundas hacia el futuro, porque no solamente es un deber constitucional de todas las autoridades, sino que además es fundamentalmente un deber moral en un país donde, a diferencia, por ejemplo, de España, donde habrá fracturas profundas de carácter político y que se resuelven en un nivel discursivo, en un país como el nuestro esas fracturas profundas cobran muertes diariamente. Entonces, que se evidencian tanto en los líderes sociales como en los propios desmovilizados que están siendo asesinados, y realmente es urgente que la profundización de esas fracturas no genere réditos políticos para que sigamos en ese camino, sino que se busquen soluciones y paremos ya otro nuevo ciclo de violencia que podría abrirse en Colombia. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias a Shlomo. Desde luego, muchísimas gracias a Sergio por su generosidad intelectual, por compartir con nosotros pues, reflexiones muy hondas, muy profundas, muy trascendentales de un proceso enormemente complejo, pero que desde mi punto de vista personal, pues de una forma u otra acabará y acaba siendo irreversible, ¿no? ¿Cómo? Perdóname que la impertinencia. De hecho, podría ser que el acuerdo de paz en Colombia haya sido el último respiro de la diplomacia liberal de paz. Si usted ve hoy lo que está ocurriendo con los cambios globales, etcétera, eso de dos partes en un conflicto que se sientan a negociar e intentan llegar a un punto de equilibrio entre la postura de las dos partes, generalmente con buena voluntad y con el apoyo de la comunidad internacional, etcétera. Dios mío, ¿dónde está? ¿Dónde se está llevando hoy a cabo este tipo de negociaciones? En Medio Oriente nada, desde luego no. Entre China y Estados Unidos, lo que hemos visto hasta el presente son sanciones y transacciones. Eso es lo que estamos viendo. O sea, que ya veremos cómo vuelven al acuerdo con Irán, la comunidad internacional con Irán. Esperemos que vaya bien. Va a ser muy difícil. Pero sin lugar a duda, me parece a veces que el acuerdo de paz colombiano es el último que hemos visto de un mundo que está desapareciendo. El desorden internacional es tal que no sé cuándo veremos de nuevo este tipo de negociaciones. Puedo compartir este análisis, Shlomo, no ha sido ninguna impertinencia, sino una acotación muy oportuna, todo lo contrario. Yo espero que no tengas razón y que no sea... yo también lo espero. Sí. Que podamos pues ver otras perspectivas para los conflictos que existen, y que desde luego el actual, tal y como se está configurando, ¿no?, el orden internacional, pues se hace muy difícil pensar en ese ejercicio de diplomacia liberal al que hacías referencia, ¿no? Pero no perdamos la esperanza. Los que estáis aquí jamás la perdisteis, por eso perseverasteis, por eso hubo tenacidad, por eso hubo voluntad, por eso hubo un compromiso personal impresionante que los demás os tenemos que agradecer. Y por lo tanto, como ya nos hemos pasado de tiempo, solo me resta reiterar
mi agradecimiento y deciros que nos hemos quedado con hambre. Esto hubiera podido durar, como es natural, muchísimas horas, ¿no? No se trata de plantear un debate a 4, 5, 6 horas, porque eso pues queda fuera de las normas habituales, ¿no? Pero yo creo que tendremos que buscar una ocasión en el futuro para seguir profundizando en eso desde una mayor perspectiva. Veremos lo que significan pues, las transformaciones que se puedan generar a partir de la nueva situación internacional y en particular de la nueva administración norteamericana, pero os emplazaría personalmente a que esto lo podamos repetir dentro de un cierto tiempo porque nos ha sabido a poco. De verdad que muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos han seguido, que estoy seguro que, como es mi caso, han aprendido y tienen algo más de luz sobre un proceso tan complejo como el que nos han contado. Hasta la próxima. Muchas gracias.